Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conocer algo que solamente un país en el mundo lo hace. Se trata del embalsamamiento de cadáveres, casi que a gusto de la persona que ha muerto o de la familia de la persona que ha muerto. Esto lo realizan, bueno, estamos hablando de Puerto Rico, un estado libre asociado de los Estados Unidos, lo realizan en Puerto Rico desde hace muchos años y hemos aprovechado que una de las creadoras y directoras de esta compañía está en Colombia para entender cómo es que surgió esta necesidad y además cómo es que se hace. Saludo por eso a Damaris Marín, bienvenida Damaris. Saludos Claudia, muchas gracias. Bueno, las fotografías que están viendo los televidentes en este momento son de personas que han fallecido. Y pues están ahí sentadas, creo que ya pasamos una en una moto, una abuela en una mecedora, y uno, no sé, se pregunta si de verdad la gente quiere esto, porque parece muy impresionante, pero ustedes llevan muchos años haciéndolo. Es correcto, Claudia, llevamos ya 18 años en la industria, pero esta innovación de este tipo de velatorio, no tradicional, le llamamos en Puerto Rico, comenzó en el año 2008, somos los pioneros en el mundo. Y la verdad es que es impresionante, pero es una realidad. Se hace al gusto de la persona. Pero, ¿cómo, díganos cómo empezó? O sea, ¿cómo es que alguien un día dijo, yo quiero ver a mi muerto como si todavía estuviera vivo o en una situación como acorde con sus gustos? Pues te cuento, Claudia, que precisamente la idea surge por el primer fallecido. Es él quien nos solicita. Era un chico que vivía cerca de una de nuestras funerarias en San Juan y cada vez que él pasaba por allí nos conocía y decía, cuando yo me muera quiero que me velen de pie o parado, como decimos en Puerto Rico. Entonces cuando él fallece, la madre viene a nuestra funeraria y nos dice que realmente él había hecho esa petición y que ella como su madre quería cumplirle ese deseo. Entonces nos impresiona. Nos toma por sorpresa porque pensábamos que era una broma que él hacía, pero en efecto era en serio. Así es que nos dimos a la tarea de verificar la ley, el reglamento en Puerto Rico, porque es la primera vez que se hacía a nivel, diría yo, mundial. O sea, que no lo metían en un cajón, no, en un ataúd, sino que la gente podía incluso tocar el cuerpo del sí, cadáver. Claro. Y puedes ver las imágenes, él está parado en su apartamento. Se quiso que lo velaran en su casa. Lo velamos 3 días en su casa, parado, y ya luego, claro, la ley exige en Puerto Rico que para ser sepultado hay que colocarlo en un ataúd. Así es que lo colocamos el último día en el ataúd, pero solamente estaba su mamá y sus familiares más cercanos, porque él no quería que más nadie lo viera dentro de un ataúd. ¿Cómo fue esa experiencia para los embalsamadores, así se llama, verdad? Claro. Para los embalsamadores y para la gente que llegaba a ver el cadáver, esa primera experiencia, ¿cómo fue? Fue impresionante, inclusive para nosotros que estamos en esta industria hace muchos años, era algo impresionante, porque parecía que estuviera vivo. Entonces es algo como más bien psicológico probablemente de la familia, cómo quieren recordar a su ser querido, como si estuviera vivo. Porque te cuento que mientras él estaba ahí, la familia se sentía muy tranquilo. Fue un funeral bastante tranquilo. Ahora, vino el choque con la realidad cuando lo vieron dentro del ataúd colocado. Uno pensaría que a lo mejor es como algo morboso, o sea, querer ver a una persona muerta en una pose de viva, no tener de por medio la madera y el vidrio parecería algo muy morboso. Sí, ¿no? Claudia, las opiniones están muy divididas. Hay quienes nos apoyan y dicen que solo estamos haciendo un trabajo para complacer a nuestros clientes. Hay otros que dicen que es muy morboso. Eso depende con el cristal que se mida. Porque si ven nuestro trabajo y los que han tenido la oportunidad de verlo personalmente, ven que es un trabajo de calidad, es un trabajo fino, o sea, la persona parece que está viva. Entonces, eso depende del gusto de cada cual. Pero no es que ustedes de ahí en adelante hayan hecho todos los embalsamamientos así. Bueno, la gran mayoría. De ahí se cambió el negocio de ustedes. No, estamos estamos haciendo una tendencia.
Ajá. No es que es todos los años ni es constantemente, eso depende de los pedidos que nos hagan. Hasta el momento llevamos 9. 9 en Velatorios estos... no tradicionales en estos 8, 10 años. Ya. ¿Qué se requiere para que esto sea posible? ¿Por qué se lo pregunto? Por ejemplo, cuando se murió el presidente Chávez, Sí. se hablaba mucho de que había que embalsamarlo y entonces para poderlo pues exponer Claro. por décadas y décadas, pero me acuerdo que en ese momento se decía no, porque eso tuvo que haber tenido el cuerpo un tratamiento X y como ya pasó un día o 2 días, eso ya no se puede hacer. Claro. ¿Es así de estricto o es que ustedes siguen una técnica distinta a la que se hubiera seguido, por ejemplo, con Mira, Chávez? Claudia, el secreto precisamente para poder hacer este tipo de velatorio está en el embalsamamiento. Pero es un secreto, es una técnica que se ha desarrollado. Lo importante aquí es cuando una persona fallece, el proceso de descomposición comienza inmediatamente la persona fallece. Entonces, ¿qué hace el embalsamamiento? Detener el proceso. Entonces, se hace el embalsamamiento y ahí se aprovecha y se desarrolla la técnica que nos permite velarlo en la posición que nos pidan. Porque recuerda que después hay que colocarlo en un ataúd. Claro, esa es la otra cosa, Que no Damaris, puede que yo quedar le quería, demasiado rígido. Claro, eso es lo que le quería preguntar. Cuando una persona muere, empieza ese estado de rigidez Claro. a producirse, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es que ustedes logran que después de dejarlo 3 o yo no sé cuántos días en determinada posición luego se puedan desdoblar? Hay un señor Claro. que está en una moto, o sea, En la ¿cómo moto. lo bajan de la moto y lo meten Y en lo un colocamos ataúd? en el ataúd. Es impresionante, Claudia. Ahí está el secreto, pero sí lo logramos. E inclusive cuando se saca de la posición, hay un familiar con nosotros para colocarlo en el ataúd y que él vea que no se está mutilando, porque en Puerto Rico mutilar un cadáver es un delito. Entonces ahí es que viene lo extraordinario de la técnica que nosotros hemos desarrollado. Y bueno, entonces volvamos al principio. Volvamos. Cuando este joven pasaba por una de las funerarias y decía, cuando yo me muera quiero que me entierren parado. Ustedes empezaron a pensar en cómo se podría desarrollar una técnica de manera que cuando el muchacho murió, porque además murió muy joven, ¿no? O sea, muy joven. ¿ya la tenían desarrollada o ustedes hicieron un experimento con ese cadáver? No hicimos experimento, porque obviamente, sino que hicimos el proceso para desarrollar la técnica, con la autorización de la familia. Porque como ellos nos solicitan, nos firman unos relevos y unas autorizaciones para poder llevar a cabo la técnica que nos vamos creando. Porque recuerda, Claudia, esto es caso a caso. Depende de las causas de muerte, cuántos días lleve, como bien has dicho, y qué posición nos están solicitando. ¿Esto se puede hacer con una persona que ha sido asesinada? Sí, hay varios que han sido asesinados. De las fotos que hemos Sí, estado claro, viendo. sí, sí. Y legalmente esto en Puerto Rico no representa, digamos, si el caso no está resuelto, no se necesita tener el cuerpo en determinadas condiciones para poder No, porque hacer la recuerda que investigación. cuando en Puerto Rico y muchos países del mundo, cuando la persona fallece por causas violentas, vamos a decirlo así, sea un accidente, sea asesinado, tiene que ir al Instituto de Ciencia Forense. Se realiza la autopsia y luego lo entregan a la funeraria. Entonces ya cuando nos los entregan, ellos han hecho sus estudios y tenemos que proceder a embalsamarlo. ¿Y todos estos 9 casos han sido porque la persona en vida había dejado su voluntad? Exactamente. Unos han ido a la funeraria a solicitarlo y otros se lo han solicitado a sus familiares. Y la familia llega a nuestras facilidades a solicitarnos. Ajá. ¿Y qué perfil de persona es la que pide esto? Pues mira, precisamente es otro asunto que también se ha dialogado mucho en Puerto Rico, se ha comentado, porque pensaban que era para personas de bajos recursos, como decimos allá, ¿no? Para personas, pero hemos visto que la tendencia ha sido cualquier edad, cualquier clase social. Sí, hay una abuelita en una mecedora, Claro, ¿no? hay una abuelita en una mecedora. El de la ambulancia, él era el dueño de esa empresa de ambulancias en Puerto Rico, murió en un accidente y él mismo nos había dicho que quería que lo veláramos en su ambulancia, en las facilidades de su empresa. Sí. Entonces ya no podemos decir, nadie puede decir que va hacia una dirección, un tipo de persona o de clase social o de edad. No.
¿Y es puede más ser costoso cualquiera. que hacer un funeral normal? Claudia, te cuento que nosotros no cobramos nada adicional. Siempre va a depender el servicio del ataúd que la persona escoja. No lo hacemos para lucrarnos. ¿Por qué? Porque es que como surgió así, nunca habíamos considerado y además lo hacemos por complacer, como otras cosas que nos piden en la funeraria, que muchas veces en Puerto Rico, el otro día estaba hasta Jerry Rivas del Gran Combo cantando en un funeral en nuestra funeraria. Entonces, lo que la familia pida, si se puede y está dentro del orden y la ley, lo hacemos. Entonces, no lo hacemos para lucrarnos. Pero esto no requiere más materiales o no sé. Y más trabajo y más tiempo, definitivamente. ¿Cuánto demora la preparación de un cadáver así, en estas Te repito, condiciones? depende la causa de muerte y qué posición nos soliciten. Diría yo desde 2 horas, poco más, 3, 4 horas, va a depender caso a caso. ¿Y alguna vez han tenido una solicitud que digan no la podemos hacer? Bueno, no la hemos tenido, pero en Puerto Rico la gente nos conoce y saben que cosas inmorales o tan solo apariencias de ilegalidad no lo vamos a hacer. Hacemos lo que se pueda hacer. Pero sí les han pedido como No, cosas que no, ustedes al día digan, de esto hoy no. éticamente no. No, al día de hoy no lo han solicitado. Miremos, bueno, esta del motociclista es bastante impresionante. Hay una donde al joven se le ven los ojos abiertos. Sí, y es Claudia. bastante Impresionante. muy impresionante. Sí. ¿Éticamente ustedes no se cuestionan eso? Bueno, éticamente en Puerto Rico se puede. La ley lo permite. Inclusive es el primer fallecido en el mundo que se vela con los ojos abiertos. Así. Hemos desarrollado esa técnica también. Y te cuento, Claudia, que cuando la mamá y la hermana de este chico entraron a la capilla, a la sala de velación, como le dicen acá, fue impresionante la reacción de ellos. Ella sentía que él estaba vivo. Es que muchas veces, Claudia, si es un accidente o una muerte así violenta, repentina, ¿no? Entiendo que las personas no tienen la oportunidad de despedirse de ese familiar. Entonces, hemos estado haciendo un estudio social, psicológico, porque aparentemente hay personas que desean velarlo así para sentirse que le están dando ese último adiós y recordarlo cómo era esa persona cuando estaba viva. Entonces, ¿ustedes en estos casos dan como un acompañamiento especial, al menos emocional, a las familias? Porque uno nunca sabe qué puede sentir una persona cuando ve a su muerto como si estuviera vivo. ¿Se han preparado para eso o es un poco improvisado y sobre la marcha? Entiendo que es bastante improvisado, porque es que es caso a caso. O sea, entendemos que, por ejemplo, la hermana del chico que velamos con los ojos abiertos, ella es trabajadora social. Entonces, aparentemente ella había estado trabajando ella misma con sus emociones y con las de su mamá. Sí. Entonces, fíjate, Claudia, estamos haciendo un documental porque entendemos que esto ha trascendido muchísimo fuera de nuestro país. Ha sido internacional. Diría yo hasta mundialmente porque, por ejemplo, un país como Rusia me han llamado para entrevistarme por teléfono. Entonces, queremos hacer un documental más bien educativo e informativo de por qué en Puerto Rico nosotros hemos desarrollado esta técnica. Pero los han llamado de otros países también para hacer este tipo de funerales, de embalsamamientos. Sí, también. ¿Y lo han podido hacer? No lo hemos hecho. ¿Por No qué? lo hemos hecho porque si no estamos establecidos, si nuestro equipo de trabajo no tiene licencia o permiso para trabajar en esos países, entiendo que No se puede. no se puede. Pero ustedes encuentran que hay como ese gusto de personas que no son boricuas de tener esta posibilidad. Entiendo que sí. ¿De dónde porque- es dónde más los llaman? ¿De dónde Mayormente de Latinoamérica y el Caribe. Del Nos Caribe. llaman. Sí, claro. Estados Unidos inclusive. El otro día nos llamaron de la parte alta de Nueva York, Upstate New York, que tenía una persona que querían velarlo en una moto y que si podía mandar a mi equipo de trabajo. Y le dije, no, imposible. Pero eran personas de ascendencia latina. Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Realmente no inquirí demasiado porque dije, no es viable, o sea. Esto en materia de sanidad, en materia de la cercanía,
de los deudos o de la gente que vaya a ver al muerto en la velación, tan sin una barrera, como decía ahora, de madera y un vidrio, no es insano, no se puede generar una enfermedad o algo así? Mira, Claudia, una vez se embalsama a la persona, precisamente para eso es que se hace, porque ahí se eliminan todo lo que son fluidos y entonces se hace el proceso de preservación del cuerpo. O sea, y vemos en Puerto Rico, me imagino que tienes conocimiento de cómo son los velatorios allá tradicionales, como en Estados Unidos, que es un ataúd abierto, no se usa cristal como acá, vidrio, no se usan. Entonces no hay ninguna diferencia. O sea, la gente está acostumbrada a ver el cadáver muy... tocarlo, besarlo en el ataúd. No hay ninguna diferencia entre tenerlo en el ataúd expuesto de la misma manera que la familia lo puede tocar, besar, abrazar y ponerlo en una posición de esta. Además, después que está embalsamado, se quita ese riesgo de contaminación. O sea, si es una persona que muere, por ejemplo, de VIH, suponga, o de SIDA, porque la enfermedad es SIDA, el virus es VIH. Con el embalsamamiento, eso se quita. O sea, ese riesgo de contagio para eso es el embalsamamiento. Damaris, estoy muy impresionada. Vamos a hacer una pausa para comerciales en Mejor Hablemos y ya regresamos para seguir conversando con Damaris Marín sobre esta técnica de embalsamamiento de cadáveres que solamente la hacen en Puerto Rico. Velar a las personas en alguna pose o situación que haga pensar que están todavía vivas. Ya volvemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Bienvenidos de nuevo, estamos conversando con Damaris Marín, que es de una funeraria muy famosa, no solamente en Puerto Rico, que es donde surgió, de donde son sus fundadores, sino que es famosa por la manera como embalsaman a los cadáveres. Ustedes ya han visto algunas fotografías que vamos a seguir repitiendo. Y bueno, Damaris, quedamos muy impresionados antes de ir a comerciales, pero cuéntenos, en Colombia, ¿hay la posibilidad de hacer algo así? O sea, si los llama alguien de Colombia a decirles, vengan y que yo quiero que se me acaba de morir un familiar, quiero que lo embalsamen así, ¿se puede o no se puede? Bueno, Claudia, entiendo que la legislación colombiana no tiene prohibición alguna al respecto, pero como nosotros no estamos aquí establecidos, como te dije anteriormente, pues es un poco difícil. Inclusive hemos tenido llamadas de acá de Colombia si podemos venir a hacer algún tipo de velatorio. Y la verdad es que no, si nosotros no tenemos nuestras propias facilidades, recuerda que el secreto está en el embalsamamiento, entonces no lo vamos a compartir ni a delatar a nadie. Entonces, pues en ese sentido, no lo hemos hecho, ni en Colombia ni en ningún otro país. ¿Y esto es algo que ustedes van a guardar, como quien dice, el secreto de la Coca-Cola? Para toda la vida. ¿Sí? Sí, sí. O sea, no es una técnica que ustedes estén dispuestos a enseñar para que se haga en otras partes del mundo ni nada de eso. No. Ese es nuestro secreto, nuestra fórmula. Entonces, el que quiera hacerlo, bienvenido, pero que desarrolle su propia técnica. Ya. Bueno, pero ¿qué nos puede, obviamente sin violar ese secreto, qué nos puede explicar de esa técnica? Bueno, mira, Claudia, la técnica... básicamente lo más importante es no dejar el cadáver ni muy rígido ni puede quedar muy natural, porque es que lo natural de la persona se va cuando la persona muere. Entonces tiene que haber un intermedio, de manera que, como te dije ahorita, cuando se saque de la posición podamos colocarlo en el ataúd. ¿Qué quiere decir que lo natural de la persona se va cuando la persona muere? Porque cuando la persona muere comienza el rigor mortis. Entonces eso lo que hace es lo que dicen, está tieso. No sé cómo le dicen en Colombia. Sí, tieso. Pero o sea, eso comienza inmediatamente. La descomposición y la persona comenzar a ponerse tiesa comienza al momento de fallecer. O sea, que ¿cuánto tiempo después de fallecer es que hay que empezar el proceso? Bueno,
Nosotros hemos comenzado el proceso, por ejemplo, cuando hay que hacer la autopsia 2 o 3 días después. Y entonces ahí es mucho más difícil, pero lo hemos logrado. Ah, sí. Sí, lo hemos logrado. Pero cuando a una persona le hacen una autopsia, ¿también le ponen algo para evitar que quede en esa, que se dé esa rigidez? No, en la autopsia no. O sea, cuando recibimos un cadáver autopsiado, como le decimos allá, es mucho más difícil lograrlo porque ya está demasiado rígido. ¿Cuánto se demora un cuerpo, un cadáver en ponerse completamente rígido, si no se le hace nada? Yo diría que horas. ¿Ah, sí? Horas. Ay, Damaris, es que es bastante impresionante eso. Pero este tipo de velaciones no es... no debería extrañarnos que se originen en el Caribe o en un lugar como Puerto Rico, porque en el Caribe siempre ha habido hay como unas maneras de unas hacer un culto a la tendencias, muerte y de hacer esa despedida, claro, pues de una manera diferente. diferente. Hay una que se llama el baquiné. El baquiné en Puerto Rico hace muchos años había una costumbre de un bebé fallecía y se velaba en el medio de la mesa del comedor de la familia. Se le ponían flores, inclusive hay una obra de arte muy famosa de un pintor y muestra lo que es el baquiné. Es impresionante. Se dejó de hacer hace muchos años. ¿Pero por qué? ¿Porque la legislación lo prohíbe o por alguna...? No, probablemente, Claudia, como las sociedades van evolucionando, pues se dejó de hacer. Pero no porque esté prohibido. Ya. ¿Qué otras? Dígame. Inclusive en Puerto Rico todavía se puede velar en las casas de las personas. Eso no está prohibido. Y lo hacemos, damos el servicio. A la misma funeraria va y pone todo en la Exactamente, en la casa. todo el equipo en la casa y se vela. Muchos de los que hemos hecho, de los velatorios, se han velado en sus casas. Por ejemplo, el muerto parado, como le decimos allá, que fue el primero, se veló en su casa. El de la moto fue en la funeraria. Tenemos el jugando dominó, fue en el negocio, un bar que tiene su mamá cerca de nosotros, y se veló como cuando él jugaba dominó, que sabes que es un deporte muy puertorriqueño. Sí. Se veló en ese negocio. Sí, sí. Cuéntenos lo de la abuelita en la mecedora, esa que estamos viendo ahí. ¿Cómo Mira, es la historia? La abuelita tiene su historia porque ella misma fue a nuestra funeraria a escoger su servicio. Entonces nos decía que cuando ella muriera quería que la velaran en su mecedora con su traje de matrimonio. Y que por favor, como ella había nacido allá, le decimos campo al área que rural, sí, campo. Sí, aquí también. Ajá, pues que como ella había nacido en el campo, que quería que le hiciéramos el ambiente como si ella estuviera en su pueblo natal. Entonces nos toca contratar una persona que vaya y adecue el área. Como puedes ver, parecía en el campo. Sí. Ella en su mecedora con su traje, ella hizo todo, ella llevó su traje a la funeraria, ella pagó su funeral, ella firmó los documentos ella misma, ella hizo todo. Y ella murió de muerte natural ya muerte natural, en su casa. Ya por edad. ¿Con sí. cuánto tiempo de anticipación había hecho eso? Ella lo había hecho como 2 o 3 años antes. O sea, ella estaba esperando ella ese estaba momento. preparada y ella decía que Marín lo tenía que hacer. Marín es la funeraria. La funeraria, correcto. Uno que tal vez de todos los que el que más me llama la atención es el de la moto, por la postura. ¿Cuál es la historia de la moto? Es impresionante. Él, ese era su trabajo, mensajería. Allá le decimos delivery, como en Estados Unidos. Entonces él muere y viene su familia, su papá, un tío, a decirnos que que él siempre quiso que si él moría, que lo velaran en su motora, en la que él trabajaba. Entonces pues le dijimos, bueno, pues tráiganos la motora a la funeraria. Se preparó, después ese era autopsiado, porque él murió por causas violentas. Entonces cuando nos entregaron el cadáver se trabajó y se colocó. Te cuento, Claudia, que todos tienen su peculiaridad, todos impresionan, me parece un trabajo, no porque lo hagamos nosotros, pero lo hacemos de alta calidad y profesionalmente respetando la dignidad del cadáver y de la familia. O sea, estamos trabajando con sentimientos humanos, o sea, no podemos perderle perspectiva que esto es un trabajo muy serio. Sí. Entonces, pues cuando se recibe el cadáver, se trabajó de manera que se pudiera colocar en la motora y te cuento que quedó impresionante. Hicimos primera plana en los 4 periódicos más importantes de España. Fue un evento mundialmente, o sea, no nos dejaban
tranquilos las entrevistas, las Sí, llamadas. es muy impresionante. Sí, sí, fue Parece muy que la fuera a impresionante. prender, aunque estuviera la moto prendida casi. Claro, no, es que el día que se iba a sepultar, te cuento que la familia pidió que se prendiera la moto. Se prendió la moto y se aceleró como si él estuviera corriéndola. Ay, Dios mío. Damaris, ¿usted quiere que le hagan eso cuando se muera? ¿Sabes qué, Claudia? Yo creo que yo soy muy conservadora. Usted sí prefiere Yo- el cajoncito. Sí. Pero alguien de los que trabaja en la funeraria, que ha participado en esto, ¿quiere eso? Cada cual sí tiene sus peticiones, inclusive hay mucha gente, ¿sabes? Recientemente tuvimos un señor, tú sabes que Puerto Rico es el país de la salsa, él es muy salsero y fue él mismo a hacer su prearreglo funeral para que lo velemos bailando salsa. El Dios. señor está joven, está saludable, no sabemos cuándo va a suceder, pero a él, y que sea, la funeraria se convierta en una pista de baile, Y él donde ahí. él en el medio y sus amigos Que bailen con bailando. él. Sí, con música, con salsa. Uy, Dios mío. No, pues Damaris, muchas gracias por compartirnos esto tan único en el mundo. Entiendo que lo hacen con mucho respeto y Es me da así. gusto oírlo de sus propios labios porque veo que realmente tienen le ponen mucha ética a esto que Definitivamente. hacen. Es Damaris Marín, de la funeraria Marín de Puerto Rico, la única que hace estas técnicas de embalsamamiento que ustedes han podido ver en las fotografías. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.